separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Oh Señor, nunca nos separaremos de tu gran amor, porque tú eres fiel, Dios Todopoderoso. Eres mi Señor, mi Salvador. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios eterno, por sostenernos, por ser nuestra ayuda en momentos difíciles, por estar con nosotros en alegrías, en tristezas, en dificultades. En todo momento estás con nosotros, Señor. Por eso en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias, dígale gracias al Señor. Gracias, Señor, gracias, Dios eterno, porque aún en aquellas cosas que no podemos explicar estás tú, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, lo único que podemos hacer, Señor. Date gracias, mi Dios amado, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor, Señor. Gracias, mi Dios amado. Gracias por limpiar nuestras vidas y darnos salvación. Gracias por morir en esa cruz por nosotros, Señor, aun cuando no lo merecíamos. Tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Muchas gracias, mi amado Rey. A ti te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces, Padre Celestial. Te glorificamos a ti, mi amado Rey. Te glorificamos a ti, Dios Todopoderoso. Vamos a cantarle al Señor en esta mañana. Cristo moriste. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Qué hermoso reconocimiento para nuestro Padre Celestial, que murió en esa cruz del Calvario por nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga de una manera exagerada en esta mañana. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor su dirección y su guía. Padre Santo, gracias te damos por esta mañana. Pedimos que seas tú bendiciendo a tus hijos, dándonos tu paz, tu fortaleza, Señor, y tu confianza en medio de la tribulación. Que podamos, Señor, sentir esperanza cuando todo el mundo la pierde. Que podamos seguir afirmados en la roca que es Cristo y que podamos seguir, Señor, de victoria en victoria, sabiendo, Señor, que solo tú eres nuestro Dios y tú eres bueno y grande en misericordia. Señor, habla a tu iglesia el día de hoy y muéstranos tus planes y propósitos. Ponemos en tus manos esta mañana, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tomen asiento, por favor. Estamos ya a una semana de las elecciones y según los cálculos un poco más de la mitad de ustedes ya decidieron por quién votar. Eso es bueno. Ahora yo quisiera compartirles una reflexión sobre este tema. El título que le he puesto es Abimelec y la política y está en el texto que se leyó al inicio en Jueces capítulo 9 versos del 1 al 16. Desde ya, tranquilos, los que me conocen un poco más de tiempo saben, no les voy a decir por quién votar, ni les voy a decir por quién no votar. Solamente les voy a dar algunos principios bíblicos de lo importante que es saber votar. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Jueces capítulo 9, versos desde el 1 hasta el 16. Pastor Víctor hizo la lectura al principio y ustedes se pudieron dar cuenta de que el texto habla de una persona que está con interés de llegar al poder. Dice el verso 1, Abimelec, hijo de Jerobaal. Y antes de seguir, ¿quién es ese Jerobaal? Es Gedeón. Los que han leído un poco más la Biblia recordarán, Gedeón es el que fue y sirvió al Señor y Dios le dijo que él iba a dar la victoria frente a sus enemigos. Y entonces él le pidió una prueba de que Dios estaba con él y puso una esponja ahí en el suelo y dijo, Señor, que esta esponja se moje y esa será señal de que tú eres el que está conmigo, pero que se moje la esponja, pero el resto quede seco. Y después, como no estaba muy seguro, le dijo, Señor, que todo el resto se moje, pero que la esponja se quede seca. Y como en ambas ocasiones Dios le dio la prueba que él estaba pidiendo, él reconoció que era Dios quien lo llamaba. Ahora, Abimelec es hijo de Gedeón, solo que con el tiempo le comenzaron a llamar a Gedeón Jerobaal. Ustedes dirán, pero eso significa que se volvió a Baal. No, sino que Gedeón tomó este nombre porque decía, ni Baal puede contra él. Eso es lo que significaba su nombre. Y desde entonces, pues, a Gedeón le llamaban Jerobaal. Dice entonces el verso 1, Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos en Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. ¿Qué es lo que está planteándonos aquí? En primer lugar, este Abimelec, hijo de Gedeón, va a la casa de su madre en Siquem. Y eso ya nos dice un pequeño detalle. La esposa, una de las esposas de Gedeón, no era israelita. Era, como decimos hoy en día, pagana. No conocía de Dios. Lastimosamente, eso sí tenemos que achacarle a Gedeón. En sus últimos años se descarrió, tuvo muchas mujeres, tuvo 70 hijos y tuvo incluso una concubina. Se dejó llevar por la grandeza que había logrado gracias a Dios, no gracias a él. Y pues entre las esposas que tuvo Gedeón, una fue de Siquem, una mujer que no conocía a Dios. El hijo de esta mujer pagana era Abimelec. Abimelec está viviendo con sus 70 hermanastros, para decirlo más apropiadamente, y de repente se da cuenta de que puede conseguir el poder. Pero hay un detalle.
tiene 70 contrincantes, así que, bueno, 69 contrincantes. Así que tiene que buscar la manera de conseguir el poder de una manera diferente. Es decir, no esperar y cruzar los dedos y ojalá me cojan a mí, sino que él decide buscar otros medios para hacerse con el poder. ¿Cuál es esta forma? Va a una ciudad donde él es querido, en Siquem, y les pide a los de Siquem que le ayuden a conseguir el poder. Miren lo que pasa en el verso 3. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Los hermanos de Abimelec no son los 69 hijos de Gedeón, son otros hijos que tuvo la madre de Abimelec. Así que toda una situación entrevesada por acá. Estos hermanos abogan delante de la ciudad para que le ayuden a conseguir el poder a Abimelec. Y ellos dicen: claro, es nuestro hermano, es nuestra sangre. Para ser más exactos y para ponerlo en contexto, él es tan pagano como nosotros. Eso es lo que están diciendo. Porque recordemos que Siquem era una ciudad cananea en medio del pueblo de Israel. Recuerden, los que han leído un poco más la Biblia, que cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, la tierra prometida, Dios les dio las victorias en diferentes ciudades e iban conquistando la tierra prometida. Pero hubo algunas ciudades que no conquistaron. Y entre las ciudades que no conquistaron estaba Siquem. Y en Siquem vivía gente que no conocía de Dios. Así que ellos deciden que esta es una buena oportunidad para que una persona que es de los nuestros llegue al poder y gobierne sobre nosotros y sobre Israel. Eso es lo que están planteándose. Miren lo que dice en el verso 5. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, verso 4, me salté un verso. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Aquí nosotros nos encontramos cómo este hombre consiguió el poder. Buscó primeramente apoyo entre los de su propia sangre, le dieron apoyo, buscó financiamiento, le dieron financiamiento y con un grupo de delincuentes fue y mató a sus enemigos. Y con eso se hizo del poder. Ahora sí, vamos analizando. Ya más o menos ya tenemos clara la historia, porque seguramente cuando leímos al principio de qué pasa aquí, no entiendo de este tema. Ahora ya tenemos un poco más clara la historia. Ahora vamos viendo qué es lo que pasa. En primer lugar, nosotros nos damos cuenta de que Abimelec es un buen ejemplo de la ambición de poder. Gente que hace lo que sea por conseguir el poder. Ese es Abimelec. Él busca la manera de conseguir el poder por medio de su familia, por medio de una ciudad. No le importa cómo, pero él quiere hacerse con el poder. Eso hay que tener cuidado. Segunda cosa que vemos acá, mentiras detrás del interés por el poder. ¿Dónde vemos eso? Primero les dice algo muy interesante. Les dice, recuerden lo que acabamos de leer. Les dice, ¿qué prefieren? ¿Que les gobiernen 70 hombres o que les gobierne un solo hombre? Eso es lo que les dijo, ¿no es cierto? En el verso 2. ¿Qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? O sea, yo. Es lo que está diciendo. Ahora, eso es mentira. ¿Y saben por qué? Miren lo que dice Jueces 8, versos 22 y 23. Si no lo tienen, tranquilo, acá yo lo leo. Dice Jueces 8, 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón, aquí ya aparece con el nombre oficial: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Le están ofreciendo el reino. A Gedeón le dicen, sé rey sobre nosotros. ¿Qué dice Gedeón? Verso 23. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Quién será rey? Solo Dios, dice Gedeón. Pero en cambio Abimelec, el hijo, ¿qué dice?
¿Qué prefieren? ¿Una oligarquía o una monarquía? ¿Que muchos les gobiernen o que uno solo les gobierne? Y eso era mentira. Dios era el que los gobernaba. Sin embargo, Abimelec aprovecha y usa mentiras para tratar de conseguir el poder. Otra mentira que se puede ver acá es que dice, ¿qué prefieren? ¿Que gobierne uno de su propia sangre o un extranjero? Lo que les dice cuando dice, yo soy hueso vuestro y carne vuestra. En realidad, vuelvo y repito, no era un hombre el que gobernaba Israel en ese tiempo, era Dios. Y solo a él debían tener reverencia. Sin embargo, por las mentiras, este pueblo se deja llevar. Y dicen, tienen razón, mejor que nos gobierne uno, y qué mejor si ese uno es de los nuestros. Él sí va a estar velando por nosotros. Él va a hacer lo mejor para nosotros. Tercera cosa que se puede ver en la historia de Abimelec, los intereses tras el poder. Los cananeos pensaron que a lo mejor era la oportunidad de aprovecharse y conquistar a Israel. Recuerden lo que les dije, Israel era dueño prácticamente de toda esa tierra, pero Siquem se había quedado sin ser conquistada. Dijeron, si Abimelec gobierna, que es hijo de Gedeón, Gedeón es israelita y él es de los nuestros, ¿qué más quieren? Ahora Siquem gobernará sobre todo Israel, los cananeos gobernarán sobre los israelitas. Los intereses de por medio. Intereses de un grupo pequeño que pensó, si aprovechamos esta oportunidad, nos hacemos con todo. Otro grupo de interés que se puede ver acá está cuando en el verso 4 dice, y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit. ¿Quiénes están financiando esta campaña política de Abimelec? Son los sacerdotes de Baal. Ellos están financiando para que Abimelec esté en el poder. Y en este sentido, pues, otra vez, hay intereses de por medio. Hay gente detrás que está buscando conseguir ese poder. Otra cosa que se puede ver en esta historia es la violencia tras el poder. Hasta ahora hemos visto que hay ambiciones de poder, hemos visto que hay mentiras detrás del poder y hemos visto que hay intereses detrás del poder. Pero también podemos ver que hay violencia tras el poder. ¿Cómo nos damos cuenta? Ya lo hemos leído, ¿no? Dice en el verso 4, verso 5, en el 4. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieran. Otra traducción dice que eran mercenarios y delincuentes. Contrató gente para que hicieran el trabajo sucio por él. ¿Y cuál era el trabajo sucio? Eliminar a sus enemigos. Cuando hay ambiciones de poder, para estas personas que están con deseo de conseguir el poder, todo vale. Y si tengo que matar gente por el poder, la voy a matar. Y es lo que hace Abimelec. Contrata a esta gente para que vaya y mate a su competencia. Dice en el verso 5, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones. Y aquí hay un detallito que pasa desapercibido. Dice el texto, sobre una misma piedra. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué significa eso? Significa que no es que fue y trató de ir dando caza a cada uno, sino que los consiguió a todos y los fue matando de una en una. Es decir, hay premeditación y alevosía en esta actitud de Abimelec. Él no es que simplemente los va por ahí, por allá, tratando de conseguir para irlos matando aquí y allá, sino que los reúne. Y una vez reunidos, frente a los ojos de los demás, los va matando de uno en uno. Esa es la actitud de este hombre que está prácticamente obsesionado con el poder. Una quinta cosa se puede ver en este texto, y es la parábola que ustedes habrán leído. Dice en el verso, sigo leyendo para que podamos ir viendo lo que pasa, verso 6. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, el único que sobrevivió,
Fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando la voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Antes de seguir, Jotam es el único hermano que sobrevivió, al que no pudo alcanzar Abimelec. Y él va a la coronación del rey y desde otro peñasco grita para que le escuchen. Parece que estaba bien ubicado, primero para ser oído y segundo para que no lo capturen, porque era el otro hermano, así que podían en ese momento buscarlo para matarlo. Y él simplemente se para y les cuenta esta parábola. Y una vez que les cuenta la parábola, sale corriendo porque sabe que su vida está en peligro. ¿Qué dice la parábola? Dice en el verso 7, cuando se lo dijeron, verso 8, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi fruto para ir y ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir y ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Hasta ahí la parábola. Esta parábola, este cuento que les cuenta Jotam, nos muestra algo muy interesante que se aplica a todos los tiempos. Nos dice en primer lugar que cuando los árboles van a buscar rey, es todo un cuento, así que es una locura, los árboles buscando rey. Pero la idea es que podamos entender lo que pasa con los hombres cuando buscan rey. Van y buscan en primer lugar al olivo. Y buscan al olivo justamente ¿por qué? Porque el olivo era el que daba aceite con el cual se ungía a sacerdotes y a reyes. El olivo generalmente era representación de santidad y de justicia. Buscan al que representa santidad y justicia. Y él como que dice: no, saben que yo tengo mucho trabajo, no puedo hacerlo. Yo pensaba en un principio, ¿no?, cuando leía esta porción, como que ya qué podemos hacernos, si no quiere gobernar, ¿qué le vamos a hacer? Pero la cultura oriental en esto era muy curiosa, muy particular. Si es que tú decías no, tenían que insistirte. Recuerden que cuando los ángeles van a donde Lot está en Sodoma y está ahí en la puerta, y vienen los ángeles y dice Lot: por favor, vayan a mi casa para que se queden ahí. ¿Qué es lo que dicen los ángeles? No, dormiremos en la plaza. ¿Y qué dice el texto bíblico? Dice que Lot los obligó a entrar a su casa. Era una manera de decir no. Insistió tanto que prácticamente a empujones los metió a su casa. Entonces, estos árboles no aceptan el encargo, pero no hay insistencia de parte de los demás. Dicen: bueno, si no quiere, que conste. El segundo que es escogido o que es buscado es la higuera. La higuera tiene la característica de ser un árbol que da mucha sombra. Es un árbol que en primer lugar da higos, pero además de eso da sombra. Y en las regiones del Medio Oriente, una sombra en esos calores es tremendamente gozoso. Así que buscan a alguien que pueda servir de cobijo para todos. Pero la higuera también dice no. Al tercero que buscan es a la vid. La vid es la que da el vino, la que da también las uvas en sí. Y le piden que él sea rey. Pero ella también desiste. La vid representa el gozo y el amor. Han buscado la santidad y la justicia, no quiso. Buscaron la cobertura de alguien que los cubra de los males, no quiso. Buscan ahora el gozo y el amor y tampoco quiso. Así que se quedan con la zarza. ¿Qué es lo que da la zarza? La zarza, para resumirlo, no da nada. La zarza es básicamente un arbusto, una mala hierba que crece en ciertas regiones.
Y ese arbusto les dice, si ustedes quieren que yo sea rey, vengan y abríguense bajo mi sombra. ¿Alguno de ustedes ha visto tal vez un roble o un cedro cubierto bajo un arbusto? Es una locura. Es ridículo, pero eso es lo que está diciendo él. En pocas palabras, el texto está diciendo que esta zarza es totalmente inútil. Pero eso sí, si le prendes un pequeño fosforito a una zarza, puede incendiar todo un bosque. Así que para lo único que sirve la zarza es para destruir. Así que dice, finalizando su parábola Jotam, verso 16, ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y se le habéis pagado conforme a las obras de sus manos, me salto hasta el verso 18, y vosotros habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con la casa, que gocéis de Abimelec, y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a la casa de Miló. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Miló que consuma a Abimelec. Lo que les está diciendo Jotam es, si lo quisieron, si la decisión que tomaron fue con justicia y rectitud, que bien gobierne Abimelec. Pero si lo que hicieron fue por intereses personales, por ambiciones egoístas, que salga fuego de Abimelec y les consuma a ustedes, y que salga fuego de ustedes y consuma a la casa de Abimelec. Si ustedes leen en la casa el resto del relato, ustedes van a ver que pasó lo segundo. Al final, el pueblo de Siquem se abalanzó contra Abimelec para matarlo, y Abimelec destruyó la ciudad de Siquem. Las decisiones que nosotros tomamos son muy importantes. A veces escucho entre creyentes que me suelen decir, a la final Dios pone y quita reyes. Es verdad, pero yo soy responsable del voto que yo doy. Y en ese sentido, mi decisión tiene que ser muy, muy bien seleccionada. No sea que nos pase como pasó con Siquem, que por intereses personales, por intereses egoístas, buscaron a una persona que tenía solo ambición de poder y lo pusieron por rey y terminaron siendo destruidos. Concluyo con solamente 5 recomendaciones. Esta semana que viene, cuando sean elecciones, primero, escoge en oración. No esperes hasta el domingo estar frente a la puerta o frente a ese lugar donde pones el voto para recién ahí decir, Señor, ¿por quién voto? Durante esta semana ponte en oración y pídele, Señor, dame sabiduría para votar. No solamente pida, Señor, que la persona que vaya a estar en el poder sea la que tú escoges. Pídele sabiduría para tú poder poner un buen voto. Segunda recomendación, escoge examinando los intereses de cada candidato. ¿Cuáles son los intereses? Mira que Abimelec parecía muy buenito. Estaba apoyando a su familia, a los de Siquem, pero sus intereses personales eran egoístas. Examina los intereses de cada candidato. Tercero, examina su capacidad. La zarza no servía para nada y sin embargo había sido escogida. No sea que tú te dejes llevar y termines escogiendo una zarza. Cuarto, escoge indagando su integridad. No es solamente la capacidad de la persona, es su integridad. Porque hay gente que puede tener mucha capacidad intelectual o títulos o experiencia, pero si no tiene integridad, no está bien para el gobierno conforme a la voluntad de Dios. Quinto, escoge examinando su actitud frente a sus enemigos. Nota que a Abimelec se le puede descubrir sus intenciones cuando contrata maleantes para que vayan y maten a sus enemigos. Ahí tú te das cuenta cuando una persona realmente tiene interés de servir o solamente tiene interés de poder. Examina bien, examina en oración, examina
los intereses de los candidatos, examina su capacidad, examina su integridad y examina su actitud ante sus enemigos. Que Dios nos bendiga y nos permita escoger con sabiduría la próxima semana. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre Celestial, gracias te queremos dar por tu palabra, porque nos recuerdas, Señor, muchas veces los errores del pasado para que nosotros no los cometamos. Señor, danos sabiduría, danos discernimiento, dirección por medio de tu Espíritu Santo para que podamos escoger a la persona más adecuada. Señor, que en nuestro corazón esté el hacer lo correcto, lo que es justo, actuar con integridad y con sencillez de corazón. Bendice, Señor, a este país y dale sabiduría a cada uno de los que están, Señor, por decidir para que lo hagan, Señor, con sabiduría, Padre. Te pedimos también por los candidatos para que sean, Señor, personas que buscan tu compromiso, Señor. Que la persona que vaya a estar en el poder, Padre, te pedimos que sea una persona comprometida con la integridad, con la justicia, comprometida, Señor, también con el bien de todo el pueblo ecuatoriano y no solo de grupos, Señor. Bendice, Padre Celestial, a esta tu iglesia y que seamos de bendición y de luz en medio de las naciones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Solamente una última cosa para finalizar. Próxima semana tenemos pues las elecciones y vamos a estar con el culto acá presencial. Vamos a tener 2 cultos la próxima semana. No vamos a tener los 3, solamente tendremos 2 cultos, el de las 8:30 de la mañana y el de las 10 de la mañana. Debido a que es justamente elecciones y como tenemos algunas personas que votan temprano o tarde, no queremos que haya también en eso ningún impedimento, ningún conflicto. Así que próxima semana solo tendremos los 2 cultos. Y en esta semana tenemos, no se olviden, miércoles tiempo de oración. Les animo a que se unan. Esta semana estaremos orando por las elecciones. Y el día jueves, nuestro tiempo de el estudio del libro de Efesios. ¿Algo me falta? ¿Verdad? No sé si notaron. Si no notaron, les invito a que se den una vuelta por la parte de abajo, por la cancha, o por la parte de acá también. Nuestros hermanos Juan Yumiguano, nuestro hermano Marlon, se me escapa el apellido, Sotomayor, Marlon Sotomayor, nuestro hermano Pastor Víctor, también, ¿quién más? Nuestro hermano Jimmy también estuvieron apoyándonos en la podada. Nuestro hermano Wilson Vargas también. Gracias por ayudarnos. Estuvieron podando todito lo que estaba hecho, que pues, una maleza completa, que ya comencé a ver pumas y algunas cosas más por ahí. Gracias a Dios ya limpiaron todo esto. Que Dios les bendiga y que Dios les siga usando. Yo sé que algunos me ven con cara de, pero pastor, ¿por qué no me avisaron? Yo hubiese venido. No se preocupe, mi hermano, en un mes más o menos estaremos haciendo una nueva minga para que nos puedas acompañar, porque todavía faltan las cosas de adentro, hay que arreglar algunas cosas también en el templo y en las aulas, así que ya estaremos convocando en un mes para que podamos hacer una o varias mingas. Tenemos que coordinar por el tema de bioseguridad, así que ya estaremos coordinando cómo vamos a hacer y ahí les invitamos con todo gusto, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para cerrar este culto. Dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en la tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis aún una y otra vez para mis necesidades.
No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre Celestial, nos presentamos el día de hoy también delante de tu altar con gratitud para darte gracias, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido. Por medio de las gracias, Señor, que han venido de parte de tu Hijo Jesucristo, Señor, abundamos también en bendiciones. Y hoy, Señor, presentamos ante tu altar nuestras ofrendas, que sean de bendición y que sirvan para llevar tu mensaje, tu palabra a las naciones. Bendice, Señor, esta semana, danos sabiduría para las decisiones que debamos tomar y guíanos, Señor, en las elecciones que vienen la próxima semana. Señor, a ti te damos la gloria y la honra por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden pasar por las puertas. Recuerden primeramente las filas de los lados y luego sucesivamente. Al lado de los pastores están también los cestos para las ofrendas. Adelante.